Hoy hablamos en B-Soccer con James Walber, director de comunicación del Mjällby, un equipo sueco que está asombrando en Europa, que ha sido capaz de ganar la Copa y la Liga y que está jugando a la fase previa de la Champions. Con el Lincoln Red de Gibraltar, ganó la ida, juega la vuelta. En caso de pasar esta ronda, tiene asegurada la Conference. Y además él nos cuenta un poco de la idiosincrasia del club, de la ciudad, dónde está ubicado, por qué es tan especial y además tiene ciertos vínculos con España, con el Sevilla, que también nos va a contar en esta entrevista. Te quería preguntar un poco cómo se pronuncia el nombre del equipo, porque lo diré durante varias veces a lo largo de la entrevista y no quiero quedar como de cateto, ¿no? Y siempre es un tema el de los clubes nórdicos, de que se nos complica a nosotros particularmente y a muchos sitios en Europa. Entonces, antes de meter la pata, te Mm. pregunto y que tú nos ilustres un poco. Entonces, entonces, como Arroyo de la Miel, como miel, Sí, ¿sabe? En Benalmádena, ¿no? Arroyo de la Miel, ¿no? sí. Entonces, miel, vi, ya está, miel vi. Mielby, Mielby. Si piensas miel, sí, eso, perfecto. Vale. Pues mira, es más Y fácil de lo bueno, que creía. y miel vi, A-I-F, eso. Entonces, es Vale, bastante fácil decirlo, pero como miel, miel vi, oye, pero miel, solo di miel vi, ya está. vale. Luego entraremos un poco en tu historia, pero yo te quiero preguntar cómo entras tú al Mielby, porque, bueno, entiendo que no sé si tenías algún tipo de experiencia previa en temas de comunicación, porque, bueno, para el que no lo sepa, pues hablamos con alguien de dirección de comunicación del Mielby. Entonces, ¿cómo llega James a ese punto de entrar a este equipo que luego pues, se ha convertido prácticamente en un fenómeno, ¿no? En Suecia. Bueno, eso porque cuando yo llegué empezó todo a salir bastante bien. Nada, broma, pero bueno, yo empecé en 2023 en Mjällby, pero antes de eso trabajé bueno, trabajé en música, viví en Estados Unidos y yo quería cambiar carrera porque el fútbol siempre ha sido mi pasión. Soy sevillista y bueno, el fútbol, bueno, es mi pasión total, ¿no? Y yo sé fútbol y poco más. Y entonces, claro, cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada con mi primer hijo, tengo dos, una hija y un hijo, cuando ella dijo que estaba embarazada, entonces yo dije, tenía 36 años, y entonces dije, ahora tengo que cambiar la carrera, si no, nunca lo voy a hacer. Y yo empecé a trabajar como, bueno, de voluntario para un par de clubes en Suecia, solo ayudando para tener experiencia. Y después y trabajé para un club que bajó, bueno, el primer club con quien trabajé en Allsvenskan, que es la primera división en Suecia, Sundsvall, bajaron a segunda, pero primer año que subieron. Y eso era mi primera experiencia, bajar con 80 goles bueno, en contra. Y bueno, era una historia bastante complicada para empezar. Pero después un amigo mío que es sevillista conoció el director deportivo de Mjällby. Y bueno, cuando yo escuché que había bueno, una oportunidad para empezar a trabajar aquí, para el Mjällby, entonces yo envié mi currículum y todo, empezamos a hablar y bueno, 4 años después estoy aquí. Yo creo, lo entraremos luego a hablar del club en sí, pero yo creo que es importante también en la historia del Mielby conocer un poco dónde está ubicado, ¿no? Porque sí que es verdad que estos equipos siempre suscitan mucha curiosidad, ¿no? De la zona en la que, o el entorno en el que están. Siempre vemos muchas fotos, ¿no? De ubicaciones un poco extrañas donde están estos estadios. Entonces te quiero preguntar un poco por la zona, la localidad en sí en la que está ubicado, qué tiene alrededor, el clima, la comida, que nos pongas un poco en situación de todo lo que hay allí. Bueno, no hay mucho, te digo. Cuando tú vienes ahí, bueno, primero, cuando vienes a Blekinge, Blekinge es la provincia bueno, es la provincia más pequeña de Suecia si no cuentas con Öland, que es una isla. Viven muy poca gente ahí, pero cuando tú vienes ahí, la ciudad más cercana bueno, de Hällevik, donde está el estadio, porque el equipo tiene su nombre de Mjällby, pero no está en Mjällby. Mjällby, el pueblo, está a unos 5 8 minutos de Hällevik, donde está el estadio. Pero bueno, es que no hay nada.
mucho, bueno, pesca, bueno, muchos granjeros, se dice granjeros, ¿no? Sí. Sí, y hay, bueno, es un pueblo muy, muy pequeño, hay muchos tractores, bosque, bueno, yo diría unos 400 casas o algo así por la zona y ya está. No hay mucho más. Y un estadio de fútbol. Y te iba precisamente a preguntar, digo, ¿tu zona favorita de la ciudad es el estadio de fútbol? ¿Hay algún rincón que te guste ir o...? La playa, la playa. Que yo diría, si tú vienes por ahí por el verano, bueno, te va a gustar mucho la playa porque, bueno, estás en el Báltico, claro, agua bastante fría comparable del Mediterráneo, pero es que la playa tiene como arena blanca, no hay tanta gente como otros sitios, súper bonito con el bosque, pero el estadio está a 50 o 80 metros del mar. Entonces está muy, muy cerca y el verano es increíble. También por el invierno ahí puede haber nieve, puede haber mucha lluvia, porque estamos del sur de Suecia, tiene una clima más como la inglesa, Mm. diría, si vives en Newcastle o en Escocia o algo así, es más parecido a ese clima, pero sí, la playa es increíble, pero como te he dicho, no hay mucho ahí. La ciudad donde vivo, en Sölvesborg, que es la ciudad más cercana, viven 7.000 personas. Entonces, básicamente, tú puedes llamarlo una ciudad, pero es un pueblo. Mm. Pero tienes de todo. Ahí bueno, entonces tienes restaurantes y tienes, bueno, es el océano justamente al lado. Es un sitio muy, muy bonito y diría a todos los españoles que quieren ir a Suecia que vuelan Que ahí y vaya, ¿no? que vayan ahí. Te pediré alguna foto de la playa si tienes para que la gente la vea. Siempre sí. Y tema de temperatura, porque es verdad que siempre asociamos los países nórdicos a muchísimo frío. En verano, Mm. ¿qué temperatura ronda la zona? Y también en invierno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo diría normalmente sería unos 25 grados, entre 25 y 30 grados por el verano. Está muy bien. Entonces, está bastante bien. Y alguna vez se puede sobrepasar 40 grados. Entonces, fatal porque, claro, las casas no están construidas para ese calor. Pero por el invierno, unos menos 10 grados más o menos, lo máximo, o menos 15, depende lo que pasa, pero usualmente estamos en unos 5 grados, 4 o 5 grados. Entonces no hay mucha nieve allí, pero cuando viene la nieve, entonces se queda un ratito. Sí, hay mucha diferencia de invierno a verano, por lo que veo. Eso. Te quería preguntar, un poco ya entrando en la historia del equipo en sí, he estado leyendo y al final hace no mucho tiempo el equipo pasó por una parte de su historia muy complicada y a mí me ha sorprendido que en poco tiempo para lo que es el fútbol, ¿no? Que normalmente siempre requiere un poquito más de proceso y de años para recuperarse, cómo ha pasado el equipo de categorías más bajas, incluso estar en una situación muy delicada, no sé si al borde incluso de la desaparición, pero a llegar ahora a ganar en el país e incluso a jugar la previa de la Champions. Bueno, todo cambió 2016 porque estábamos un partido de desaparecer. Es que el último partido de liga estábamos en tercera división en Suecia y teníamos que ganar porque si no bajamos a cuarta división y teníamos también unos 4 millones de coronas, que son unos 380.000 euros en deuda, que bueno, si comparamos en España no es mucho, pero en Suecia es mucho dinero. Y si perdimos ese partido, es que Mjällby, como existe hoy, no existiría. Y ganamos ese partido y llegó bueno, en Suecia tiene la regla de 51. Entonces la directiva no cobran dinero, lo hacen como una asociación. Y entonces Magnus Emias entró y empezó con una filosofía, eh, filosofía japonesa que se llama Kaizen, que no vamos a hablar de resultados, no vamos a hablar de dónde estamos en la tabla, solo vamos a mejorar día a día, poco a poco. Y en menos de 10 años, esa filosofía muy parecida de Bodo Glimt, que en Noruega, que tiene
una Mm. filosofía bastante similar. Bueno, llegamos a un punto donde podíamos ganar la liga y no solo ganando la liga, batimos el récord de puntos de Liga Allsvenskan, que es una liga más antigua que la liga en España. Y también ganamos la Copa en mayo y entonces ahora mismo tenemos el doblete. Te quería preguntar un poco por el tipo de fichajes que habéis tenido que hacer a lo largo de estos años, porque al final nos comentas que pues ha estado prácticamente el club en, no sé si desaparecer o prácticamente como tú nos has dicho, pero entiendo que los fichajes serían mucho más complicados en esa división y en esa categoría Mm. y en una situación financiera muy delicada. Entonces, os quería preguntar eso, ¿cómo os habéis adaptado un poco a la realidad económica de cada año y cuáles han sido un poco vuestras prioridades? Si os habéis adaptado a futbolistas más locales y sin tanto mercado fuera, si poco a poco habéis querido ir explorando un poco más conforme habéis, entiendo, generado más económicamente, ¿cómo habéis adaptado un poco a eso? Bueno, en el principio hemos hecho mucho, bueno, ha habido muchos jugadores locales y ahora mismo, por ejemplo, en el club tenemos unos 8 o 9 que vienen de la provincia de Blekinge. Entonces tenemos muchos jugadores locales, pero también hemos prestado muchos jugadores, como un año por ahí. Bueno, algunos años hemos tenido siete o ocho jugadores que Cedido, ¿no? hemos cedidos. Y entonces, claro, de equipos como Malmö o de Halmstad o de Kalmar o el club este de Estocolmo. Pero también nuestro director deportivo, Hans Larsson, eh, tiene muy buenos contactos, claro, y es muy bueno en su trabajo y ha encontrado jugadores que tienen el perfil de Mjällby, porque nosotros siempre hemos sido muy defensivos, venir al Strandvallen, que se llama el estadio, ha sido muy duro para equipos porque siempre ha sido patadas, muchas peleas, ¿sabes? Un fútbol, no diría antifútbol, pero un poco como el Getafe. Si Un vas poco a bordalás, jugar ¿no? contra el Podríamos Getafe. decir, ¿no? Eso. Pero después, claro, hace 3 años llegó un asistente que se llama Carl Morris Saxon, que ahora mismo es nuestro entrenador. Y él empezó con una filosofía más ofensiva. Tiene un doctorado en fútbol de scanning y entonces él quería jugadores que son muy buenos en mirando las situaciones y jugando fútbol muy ofensivo y atractivo. Entonces hemos tenido lo defensivo, pero llegó lo ofensivo y empezamos a jugar muy parecido al tiki-taka, pero nuestro propio estilo, ¿sabes? Entiendo que ha debido ser incluso un shock para vosotros el competir con los grandes, porque al final el fútbol sueco sí que es verdad que es lo que tú nos dices, ¿no? Tiene muchísima historia y tiene muchos equipos que han reinado a distintas fases de la historia. Y quizás yo creo que de los últimos años, quizás el Malmo es el que más lo ha hecho. ¿Qué ha sido para vosotros el poder ganar a estos equipos y además con lo que tú has dicho del récord de puntos, que yo creo que es todavía, ¿no? Las joyas de la corona y el algo que va a quedar para la posteridad, ¿no? Es como prácticamente lo del Leicester en su día con la Premier, ¿no? De algo que Eso. se va a recordar para siempre. Bueno, ahora mismo hay un equipo que se llama Icosirius que se viene de Uppsala, que bueno, ahora mismo está mirando que van a batir el récord porque no han perdido ningún partido. Estamos a mitad de la temporada. Espero que van a empezar a perder partidos, pero bueno. No, pero Malmö siempre, porque nosotros no tenemos como un derby, porque derby como el Sevilla Betis o el Real Madrid Atlético de Madrid, porque no tenemos otro equipo en la ciudad que juega en la misma categoría. Pero, pero el Malmö siempre ha sido uno de estos equipos que no nos gustamos nada. Y entonces, claro, el último año hemos ganado casi todos los partidos. Creo que en 10 partidos hemos ganado 7, ellos han ganado una y hemos empatado 2 o algo así. Y también nosotros ganamos contra ellos en la Copa y ahora nos juegan en Europa. Y ellos tienen salarios muy grandes y tienen que tener el dinero de Europa. Pero el Malmö sería como más como el Real Madrid de Suecia. Son los más grandes, tienen más dinero.
tienen las estrellas. Entonces, claro, el fútbol sueco, vienen muchos jugadores que han jugado fuera, cuando van a terminar su carrera, vuelven a casa. Normal. Pero también tienen muchos talentos increíbles que, bueno, Taha Ali, por ejemplo, se ha ido a Grecia y muchos otros. Pero, pero nosotros jugando con los grandes nos gusta porque nosotros no tenemos esa presión. Ellos tienen la presión. Entonces, cuando vienen los equipos de Estocolmo, Malmö o Gotemburgo, es que nosotros encantamos esos partidos. Los partidos donde tenemos más dificultades, diría, son los partidos más como contra equipos más humildes, vamos a decirlo. Pero el año pasado era increíble porque, claro, el Hammarby, que es un equipo muy, muy grande, los últimos años han luchado y siempre han llegado segundos. Son como el Arsenal de Suecia. Siempre llegan segundos. Y, bueno, el año pasado ganamos la liga y la copa, el final de la copa era contra ellos. Y ellos en el estadio de Estocolmo, Strawberry Arena, eran 30, creo que había 40.000 personas. Ellos eran 38.000 y nosotros 2.000. Y ganamos ese partido. Era como, si acuerdas, cuando Luis Figo volvió al Camp Nou, ese sonido Sí. era así, pero ganamos ese partido y bueno, ahora mismo tenemos el doblete. Y ahora mismo, pues entiendo que estás viviendo un sueño porque estás en Gibraltar para la vuelta del partido contra el Lincoln, que habéis ganado 3-0 la ida, con lo cual lo veis cerquita, por lo menos pasar esta ronda, ¿no? No sé qué es para vosotros el veros. Es verdad que todavía quizás no estás en ciudades grandes, ¿no? Y no notas todavía a lo mejor que estás en la Champions como tal, pero el verte ahí, ¿no? Nosotros que somos una aplicación de fútbol, el verte ahí con el loguito de la Champions, entiendo que tiene que ser una cosa que mola, ¿no? Increíble. Yo te digo una cosa, que la final de la Copa, lo que te expliqué, ganando la liga y todo eso, una de las experiencias más chulas que he vivido durante mis 4 años aquí, es ese partido contra bueno, Lincoln. Bueno, teníamos que, porque las reglas, por las reglas de UEFA, teníamos que tener todo sentado. Entonces, usualmente en el estadio puede venir 6.000 personas, pero ese partido había 3.500 personas, pero el sonido es que, no sé, el sentimiento que sentiste en ese momento, o sentía en ese momento cuando entraron los jugadores y toda la gente cantando y el sonido de nuestros ultras. Y es que era una experiencia única e increíble. Y ahora estamos aquí en Gibraltar, que es algo increíble para nosotros. Si tú me dijiste hace 4 años que, bueno, ahora que voy a estar en Gibraltar jugando la previa de Champions, es que no te creo. Y ahora hay unos 500 personas de nuestro pueblo que vienen aquí. Que si quieres robar casas, deberías ir a Hellevik porque nadie está ahí. Se ha cruzado prácticamente todo el globo, ¿eh? Para ir allí. Eso. Te quería preguntar también por el tema nos has comentado un poco del estadio, todo lo que habéis tenido que modificar o cómo habéis tenido que adaptaros al tema de la Champions. No sé si también a nivel de club, de incluso más trabajadores en algún área, en tu caso como el tema de la comunicación, si habéis tenido o UEFA os pide algún tipo de cambio en este tipo. Porque creo que puede ser interesante respecto a lo que estáis acostumbrados, ¿no? De la Claro. Liga Sueca, que a lo mejor no requiere tanto, no te ponen tantas pegas o no te ponen no te ponen tantos requerimientos, ¿no? Para algunos partidos. No. Es que, claro, era una cosa muy, muy diferente. Hay muchas más reglas, porque, claro, un club tan humilde como el Mjällby, es que sí, yo soy el director de prensa y de comunicación, pero es que solo somos unas 6 personas que trabajamos en marketing y organizamos todo, todo. Entonces, sin la gente que nosotros llamamos el que sería, si lo traduces, alma de fuego, son gente que viene al estadio y trabajan gratis por el amor del club. Y sin ellos no podíamos hacer esto. Pero claro, nosotros, bueno, somos 6 y después, claro, hay otras personas que alguna vez entran y nos ayudan, pero la UEFA tienen requisitos mucho más complicados que Allsvenskan. Y claro, el partido que había mucha prensa, tenemos que tener una
rueda de prensa el día anterior, de entrenamientos, cosas así, ¿no? Y hay muchas cosas diferentes. Y si nosotros llegamos a, bueno, ahora, si ganamos mañana, tenemos garantía jugar la fase de liga de Conference League. Y entonces no podemos jugar en nuestro estadio, tenemos que jugar en Helsingborg, que es 1 hora y 20 minutos, algo así, de donde vivimos, porque, bueno, los requisitos no, lo de UEFA no podemos hacerlo allí. Y entonces tenemos que jugar en un estadio más grande que, bueno, que UEFA dice que sí Podemos podemos decir jugar. que si ganáis o pasáis mañana la ronda, os hacéis ya mayores del todo, ¿no? Porque ya si aseguráis Total. el estar en una competición europea ya en la fase de liga, ¿no? Que ya sí que es verdad que es la sensación de estar de verdad en una competición así. Pero oye, no me imagino que os sigue ilusionando el seguir pudiendo pasar de rondas y soñar. ¿Soñáis con la Champions realmente, con la fase de liga o no? Claro. No, no, mira, y bueno, yo personalmente, mira el Djurgården, ¿no? Djurgården de Estocolmo, llegaron a semifinales de Conference League y perdieron contra el Chelsea, que después ganaron contra el Betis. Y, yo personalmente, si lo pienso como deportivamente, me gustaría ir a Conference porque tenemos más posibilidades de ir a más lejos. Pero claro, el aficionado en mí creo que todos los jugadores y todo eso queremos jugar en la Champions. Eso es lo más alto que puede jugar en bueno, en el mundo de, si hablas de clubes. Y, pero claro, ir al Bernabéu y perder 8-0 no sería súper divertido, pero por lo menos esa experiencia sería algo increíble. Y ojalá podemos hacer un Budo Glimt y llegar lejos en la Champions también. ¿Tienes algún equipo? Creo que nos has dejado ya alguna pista, pero ¿tienes algún equipo con el que te gustaría cruzarte? No sé si en esta ronda previa de lo que queda y de lo que ves que puede ser el camino hacia la Champions, o incluso en la propia Champions, un par de equipos a los que te gustaría enfrentarte. Claro, siempre sería de equipos españoles. Pero bueno, ahora mi Sevilla no está en Europa, pero bueno, jugar contra el Betis y ganar contra ellos sería algo increíble. Nuestro ex entrenador, Andreas Brännström, era entrenador del equipo de Chequia que Mm. ganaron contra el Betis. Entonces, claro, tenemos un poco de experiencia, pues, bueno, no directo, pero indirecto. Pero el Betis me encantaría, pero no perder, solo ganar. De hecho, te iba a preguntar ya por eso. Prácticamente yo creo que has dejado la pista ahí con el tatuaje también, con lo cual Ah, la gente ya sí. sospechaba un poco, pero te quería preguntar por tus lazos con el sevillismo, que ya nos has hecho un poquito de entrante, pero ¿de dónde viene eso? Porque al final, bueno, entiendo que tú naciste en Suecia y que creo que también te has tenido ciertos lazos con Fuengirola en Málaga y demás, pero Eso. eh, ¿de dónde viene, dónde surge todo lo del sevillismo? Bueno, yo llegué a Fuengirola cuando yo tenía 6 años, en 89, hace muchos, muchos años, y Málaga estaba en tercera división, creo, durante ese tiempo. Y cuando yo fui a colegio sueco en Fuengirola, todos eran del Madrid o del Barça. Entonces mis amigos eran del Madrid y yo dije, bueno, yo soy del Madrid. Pero, y después, claro, en Real Madrid bajaron muchas veces a jugar en la Rosaleda durante los veranos, ir contra el Ajax Amsterdam, Deportivo La Coruña, cosas así, ¿no? Pero después cuando yo, bueno, empecé a mirar fútbol y tener, bueno, vamos a decir, una personalidad, yo fui a un partido en la Rosaleda y mi amigo me consiguió unas entradas, o el padre de mi amigo consiguió unas entradas, y estamos sentados con los revistas. Y desde ese momento empecé a enamorarme del Sevilla porque me trataron tan bien y claro, tú puedes escuchar con mi acento y todo, que no soy español, pero bueno, ahora tengo la nacionalidad española, entonces soy muy español y también soy muy español en mi forma de ser, pero especialmente andaluz. Pero después de ese partido empecé a ir a partidos en Ramón Sánchez Pizjuán, ver partidos y después, claro, yo soy una persona que cree que tú no eliges el club te elige a ti. Y el Sevilla me eligió a mí y bueno, yo he estado en la final de Europa League en Budapest y en muchos partidos en Ramón Sánchez Pizjuán y he celebrado mucho y bueno, ahora mismo nos toca sufrir un poco, pero
el sevillismo siempre viene conmigo y la gente de Mielvi están bastante cansados de escucharme hablar del Sevilla. Te preguntaba precisamente por eso, porque al final, casualidades del destino, en el momento quizás más dulce, ¿no? de tu etapa como profesional en el Mielby y en todo lo que estás viviendo, coincide con tu otra parte de tu corazón, con el tema del Sevilla, que es, pues seguramente la peor de los últimos años. No sé un poco Ah. cómo estás conviviendo con eso, porque entiendo que cada fin de semana es un poco pasarlo bien por un lado y pasarlo regular por otro. Es que yo te digo una cosa, cuando jugamos un partido de liga, creo que era en mayo, y el Sevilla jugaron contra el Levante, creo que era. Y no, el Villarreal era. Y teníamos que ganar ese partido para estar asegurados, ¿no? Y no bajar. Y me acuerdo que los partidos estaban jugando a la misma vez. Creo que era una diferencia de media hora algo. Después del partido que nosotros ganamos, me sentí en el autobús porque mi madre vive muy cerca de Degerfors, en una ciudad que se llama Karlskoga. Y estaba sentado en el autobús así con toda la gente de Degerfors, del otro equipo, yo con el Mielby, y estaba llorando de alegría porque ganamos ese partido. Entonces, eso ha sido un poco mi experiencia últimamente, los últimos años, porque nosotros lo he hecho también, Sevilla lo están haciendo bastante mal y, bueno, una situación muy complicada, pero eso, que mi amor por el Sevilla nunca va a morir. Y directamente después del partido de Mielby, tengo que mirar que, bueno, el Sevilla. Y nosotros ganando estos partidos, tiene que ser uno de los, no sé, una de las experiencias más raras, porque claro, tú no deberías celebrar cuando lo estás haciendo tan mal, pero solo para conseguir no bajar era algo increíble. Entonces, eso ha sido los últimos años, llorando y celebrando. De hecho, te iba a preguntar, si te ponen así en una bandeja, te voy a hacer una pregunta siendo un poco malo. Si te ponen en una bandeja que gane la Champions el Mielby o la gane el Sevilla, ¿qué Uf. bandeja coges? Eh, uf, Es eso, complicado, ¿no? eso es bastante complicado. El profesional en mí dice que, claro, el Mielby, pero el aficionado es siempre Sevilla, entonces tengo que decir Sevilla. Si llegamos a la final ahí, y el Sevilla está ahí en el final contra nosotros, y eso puede, bueno, y el Sevilla puede ganar la Champions, que gane el Sevilla. No sé si algún día, es verdad que el tema de calendario siempre es un poco especial porque no suelen ir a la par, pero no sé si había planteado alguna vez un amistoso entre los equipos y porque sé que alguna vez has tenido un encuentro allí en Sevilla y tal. No sé si lo habéis planteado y entiendo que para ti te haría una ilusión enorme. Bueno, bueno, yo tengo una relación muy buena con el club. Yo cada vez cuando estoy en Sevilla, que bueno, después que hemos jugado este partido, yo voy a quedarme aquí unos días para ir a Sevilla, para estar en mi ciudad, que yo considero mi ciudad, y voy a visitar a toda la gente que conozco que trabaja ahí. Y ellos siempre me tratan muy, muy bien. Y hace poco estábamos así de cerca a conseguir un amistoso, pero no podíamos pagar, bueno, para poder pagar todo lo que cuesta llevar un equipo como el Sevilla a Mielby. Pero estábamos muy cerca, pero cuando, por ejemplo, nuestro entrenador que ganó la liga el año pasado y ahora es el director técnico del club, Anders Torstensson, él tenía un diagnóstico de cáncer hace, bueno, un año y medio por ahí, ¿no? Y el Sevilla, escuchando esto, enviaron una camiseta firmada de todos los jugadores con su nombre y el número 16, que toda la gente que en España Mm. conoce que el número 16 es muy especial para los sevillistas. Entonces tenemos esa relación. Entonces, claro, para mí sería un sueño algún día poder jugar un amistoso Mielby-Sevilla. Sería algo Por eso te lo increíble. decía, porque sería como la forma, ¿no? De unir. Entiendo que es mucho más complicado que se dé en un partido oficial, a no ser que las casualidades de la vida te premien con un partido en competición europea, pero es verdad que el amistoso teniendo esos lazos es más fácil. Eh, Te quería también, no sé si has hecho un poco de scouting en algún momento para el Sevilla o si podrías hacerlo.
de algún jugador del Mielby que tú veas que, no sé si ahora o en algún momento, es el que tú veas que está un poco preparado para dar el salto y, oye, quizás juegan en el Sevilla en un futuro. Bueno, yo creo que la gente en Sevilla están cansados de mí ya, porque, porque yo ya he dicho que, bueno, Newell Turnquist, por ejemplo, el portero que teníamos el año pasado, yo dije, tenéis que fichar a este portero porque es increíble. Y ahora se fue a Como, o sea, bueno, se fue a Como de Fábregas Tenías y razón ahora entonces, ¿no? Elliot, eso, y ahora Elliot Stroud, ahora que media Europa le quiere, jugó en el Mundial con la selección sueca y media Europa la quiere y yo dije hace un año, tenéis que fichar a este tío porque va a ser algo increíble. Y ahora ha jugado en el Mundial. Imagínate eso, un equipo tan humilde, tan pequeño como el Mielby, ha tenido un jugador que ha jugado el Mundial, todos los partidos. Es algo increíble, sinceramente. Entiendo que el Mundial, ya para cerrar, irías con Suecia, ¿no? Pero entiendo que No, una España, pequeña alegría con España antes que con Suecia. 100%. Yo soy, como te he dicho, soy muy español. Es que he Bueno, vivido casi toda mi vida en España, tengo la nacionalidad española y cuando hablamos de España o Suecia, España viene primero. ¿dónde lo celebraste? O entiendo que lo celebraría de alguna forma con el Mundial de España. Yo, yo fui, bueno, yo estaba en casa y con mi hijo, que bueno, estábamos celebrando en casa, él tiene 6 años, y mi mujer me dijo, no despiertes a nuestra niña que estaba durmiendo. Y yo salí en Solusport, el pueblo que te he dicho, o la ciudad, y encontré 5 españoles en la Fontana y estábamos allí celebrando y tomamos un par de copas y ya está. Nos fuimos a casa. Entonces no lo celebré como en 2010 cuando estuve en Fuengirola, pero celebré lo mejor que podía celebrarlo. Aquí sí se celebró bien, pero bueno, sí que es verdad que siempre pilla mucha gente fuera y seguro que esos españoles también le acompañaste en ese momento. Pues bueno, James, muchas gracias. Espero que tengáis mucha suerte, que ojalá que paséis la ronda. Y quién sabe si más adelante vamos a hacer una promesa. Si llegáis a Champions, entiendo, a Conference ya vais a llegar, con lo cual hay que ponerse siempre un reto más, ¿no? Si llegáis a Champions hacemos otra entrevistilla o algo parecido y seguimos dándole, conociendo al Mielby, que oye, ya hemos aprendido un poco a pronunciarlo, por lo menos por mi parte, y hemos conocido un poquito más sobre el club, así que intentaremos seguirlo un poquito más y enterarnos un poco más de su historia. Perfecto, 100%. Entonces, si llegamos a Champions, tenemos otra entrevista. Eso es. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Be Soccer Life Score.